Mateo capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer todos esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Está escrito así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Diga conmigo: Señor, gracias por esta palabra. Háblame en esta tarde a través de tu Espíritu Santo. Amén. Por favor, tome su lugar, su asiento. Dele un aplauso bien fuerte a Jesús el Señor. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Diga conmigo: amén. Hay otra palabra la cual dice que todo lo que el hombre siembra, esto también ¿qué? Cosechará. ¿Sabe? Esta palabra del perdón, comparándola con aquella de la siembra y la cosecha, estamos hablando prácticamente de la misma siembra. La Biblia dice que si yo no perdono, ojo a esto, la Biblia dice que si yo no perdono a mi prójimo, la traducción simple sería que yo tampoco sería perdonado. O sea, si yo no siembro el perdón, la Biblia dice que yo no voy a cosechar de parte de Dios el perdón. Y esto está registrado dentro de una oración que tradicionalmente la gente realiza. Perdona nuestras deudas. Algunas otras traducciones de Biblia dice perdona nuestras ofensas. En algunas otras traducciones dice perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan en nuestra contra. La pregunta sería, es que si conocemos esta verdad bíblica, si sabemos que en el perdonar a otros está nuestro propio perdón, la pregunta sería, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos practicando? ¿Lo estamos realizando? ¿Estamos perdonando a otros que en su momento nos han ofendido? Y no solamente que nos han generado ofensas, sino enemigos, bien sea que nos los ganamos de a gratis porque no los buscamos, o enemigos que nos los ganamos por alguna cosa que nosotros hicimos. Diga conmigo: gloria al Señor. ¿Sabe? Hoy en día este tema de los enemigos es algo muy común. Hay gente que dice: pastor, yo no peleo con nadie, pero tengo enemigos. Hoy en día, para ganarse un enemigo simplemente es comprarse un par de zapatos. Te compraste un par de zapatos, ya tenés un enemigo del que no se pudo comprar uno. Sacaste tu motocicleta nueva, auto nuevo por la calle, te ganaste 3, 4, 5 enemigos en el barrio que llevan tiempo sin un auto y que quieren tenerlo. De a gratis te los ganaste. Te casaste, ya inmediatamente tenés enemigo porque a aquella muchacha le gustaba, a aquel chico, a aquella otra en la universidad, por todo lado tenía muchachas que le gustaban y se casó con ella, y ella ya tiene 5, 6, 7 enemigos nuevos. Y hay algunos que hemos sido los promotores de las ofensas. Les ofendimos con alguna actitud, con alguna palabra. Les ofendimos quizás ministerialmente. Les ofendimos quizás a un familiar, a un amigo, a un conocido. Y dejamos que esas ofensas simplemente quedaran ahí y no llegamos al punto clave que la Biblia nos habla, que es el perdón. Por ejemplo, hay un escritor bíblico que le pasó algo que él, gracias a Dios, reacciona. Cuando él se da de cuenta el camino que estaba transitando, él dice: pero ¿para dónde voy? Y se da de cuenta que no era bueno. Mira lo que dice Salmos capítulo 73, versículo 2 en adelante. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Mira lo que dice David el salmista en el capítulo 73, versículo 2 en adelante. Él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Ese desliz que habla David, ese tropiezo que habla David, David lo habla así porque sintió, ojo a esto,
sintió que había un nuevo sentimiento negativo que lo estaba visitando, porque él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque sentí envidia, dice David. Sentí envidia. ¿De quién sintió envidia David? De los que prosperaban aunque ofendían a Dios. Gente que no tenía a Dios en el corazón, prosperaba, era bendecida. Yo me imagino David se colocaba frente a ellos y decía: yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, trato de no ofender a nadie, trato de no hacerle daño a nadie, y no me está yendo muy bien. Y aquel que ni ora ni busca a Dios, más bien habla mal, aquella persona trata a todo el mundo mal. Él sí puede comprar esto, él sí puede comprar aquello. David entró en ese juego, y cuando David se da de cuenta que la envidia que le iría a promover nuevos enemigos a su vida, David empezó a sentir ese sentimiento de envidia porque alguien más estaba teniendo, porque alguien más estaba prosperando. David entonces se retiene y dice: ¿qué estoy haciendo? Porque se da de cuenta que esto no es de un hijo de Dios. Y cuando él se da de cuenta, él dice: tengo que cortar con esto, porque esto no me va a dejar vivir en paz. Porque sabes, cuando alguien, nuestro enemigo, sea la gente que en alguna ocasión nos ofendió, simplemente está siendo bendecido y nosotros tenemos envidia, la felicidad de ellos a veces se convierte en la tristeza nuestra. Yo no sé si usted se ha dado de cuenta, aquella persona, aquel hombre o aquella mujer que tiene un enemigo, que tiene una persona que no le cae bien pero por ningún lado, y la persona no la ve, la persona no le habla, la persona se aisló de él, y de repente algún día se entera: oiga, ¿se acuerda de fulana de tal? Ay, sí me acuerdo. ¿Cómo me voy a olvidar si esa me hizo tanto daño en la vida? Se ganó la lotería y tiene mucha plata hoy en día. Ay, Dios mío, como que por allá en el corazón se le revuelve todo a usted, y usted dice: esa sinvergüenza, esa mujer terrible, cómo le va bien, y yo que no le hago mal a nadie, a mí se me va mal. Y le pasa algo como lo que le pasó a David. Y sabe, mientras la otra está gozando de todo el dinero que tiene, este está que se revuelve de la envidia. Este está que se enoja y que no puede. Diga conmigo: gloria al Señor. De repente va por la calle el mejor día de su vida, va sonriendo por la calle, cuando su enemiga o su enemigo viene de camino. Hasta ahí le llegó la felicidad del día. Le ve e inmediatamente deja de sonreír, y por ahí que la otra esté sonriendo, la otra persona que venga sonriendo, contento, peor todavía. La persona se enoja y dice: claro, mínimo se estaba riendo de mí, mínimo se estaba burlando de mí. Y llega a la casa y se mira en el espejo: pero ¿qué tengo? Y de repente se iba riendo hasta de quién sabe qué, menos de vos. Pero eso es lo que causa cuando una falta de perdón está vigente o presente en el corazón de una persona. La persona llega a ese punto cuando ese sentimiento no le deja ser feliz. Ahora imagínese cuando esto viene de años atrás: el padre que no perdonó nunca al hijo, el hijo que no perdonó nunca al padre, y ha cargado esto por mucho tiempo. Es una herida vigente, es una herida permanente que está ahí y que no deja ser feliz a la persona. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el consejo del Señor? Mire Mateo capítulo 5, versículo 44. Este es el consejo del Señor para la iglesia. Diga conmigo: amén. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer con nuestros enemigos? A ver, yo no escucho a nadie. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Diga conmigo: amar. ¿Qué es lo primero que dice ahí? Amar. ¿Qué es lo segundo que dice? ¿Qué es? Bendecir. Lo segundo que dice: primero tengo que ¿qué? Amar. Amar.
Después tengo que bendecir, y después tengo que orar. diga conmigo, orar, amar y bendecir. ¿Quién hace eso con su enemigo? Levante la mano. Menos mal los oyentes no alcanzan a ver hasta acá, ¿no? Pastor, es que cuando la veo, es que cuando lo veo, pastor, ¿sabe? Hay cosas en la Biblia que parecen imposibles, bien sea porque son imposibles, o bien sea porque no conocemos el camino para poderlo hacer. ¿Sabe? Yo he escuchado en muchas ocasiones donde se dice, hermano, para que usted perdone, olvide. Deje una pequeña pausa ahí y primero miremos otro versículo. Déjelo en olvide. Efesios capítulo 4, versículo 26. Este puede ser un remedio inmediato a la falta de perdón. Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Primer punto, y este es importante. La Biblia dice, airaos, pero no ¿qué? La ira es un pecado, ¿sí o no? Le pregunto a la iglesia, ¿la ira es un pecado, sí o no? No, pero dígalo más fuerte, ¿la ira es un pecado, sí o no? No. La Biblia no dice que es un pecado. Imagínense Jesús diciendo, aírense. Entonces él está autorizando, le está diciendo, pequen, en traducción. Diga conmigo, gloria a Dios. No. La Biblia cuando dice airaos, quiere decir que una persona natural puede sentir ira. Sí. Si no, Dios tampoco la sentiría. Usted mire en la Biblia, Dios también, no en uno, en varios pasajes bíblicos, registra de que Dios siente ira. Y nosotros como sus hijos le sacamos eso igualito. Dios siente amor, lo sentimos nosotros también. Dios se aira, lo sentimos nosotros también. Por algo somos sus hijos. Ahora, ¿dónde es que la Biblia dice que está el pecado de la ira? Cuando dejo que esa ira se desarrolle en acciones. Me enojé con mi hijo. Eso es pecado. No, tu hijo te sacó el mal genio. Pecado es cuando usted agarra el tremendo palo y se quiere desquitar por lo que su hijo le hizo. Ahí ya la cosa está pasando a un plan totalmente diferente de la ira. Hay momentos de que uno siente esa ira y esa ira está en el corazón y habita en el corazón. Pero ojo a esto, porque aquí viene un consejo de parte de Dios. Y donde a veces la falta de perdón causa daño en la vida de una persona. La Biblia dice, airaos pero no ¿qué? Pero da un segundo consejo, la cosa no queda ahí. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Y da el segundo consejo, que es, no dejen poner el sol a su enojo. La traducción sería, no deje que se acabe el día, no deje que se termine el día sin arreglar ese problema. No deje que se acabe el día sin perdonar. No deje que termine el día sin ir y decirle, discúlpame, perdóname. ¿Y sabe por qué la Biblia dice, no deje que se acabe el día, vaya y perdone? Porque ahí es donde nace el problema de la falta de perdón. Entre más tiempo yo le deje estar en mi corazón, entre más tiempo habite el odio, el enojo, el rencor en mi corazón, más raíces de amargura va a echar. Más raíces de enojo van a vivir en mis sentimientos, en mi corazón. Y cuando eso pasa, se me empieza a hacer más difícil perdonar. Se me empieza a hacer más complicado hacer lo que la Biblia me enseña que es lo correcto, que es perdonar. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero de repente hay personas que dicen, pastor, eso lo hubiera escuchado hace 15 años que estoy enojado con fulano de tal. Hay gente que ya pasó tanto tiempo que usted dice, si yo hubiera sabido, perdono ese día para no sentir esto tan feo que hay en mi corazón. Entonces, ¿qué hacer si la Biblia me manda a amar a mis enemigos?
Diga conmigo, para amar a mi enemigo. No, pero nadie quiere amar a su enemigo. Diga fuerte, para amar a mi enemigo, debo olvidar. Dígalo más fuerte, debo olvidar. ¿Qué debo de hacer para perdonar a mi enemigo? ¿Quién ha olvidado? Levante la mano. ¿Seguro? ¿Por qué levanta la mano y se ríe? Porque sabe que es mentira. Yo he escuchado esa frase cuando se enseña y dice, hermanos, para perdonar, olvide. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios nos regaló una máquina perfecta. Y sabe, a veces nos acordamos más de las cosas malas que de las mismas buenas. Hay ya personas ancianas que dicen, cuando yo era pequeñito mi vecino me hizo esto, y todavía sigue acordándose de eso. Y le preguntan, ¿cuántos años tiene? No sé. Pero sí se acuerda de la ofensa y no se acuerda ni siquiera de su edad. Porque sabe, no se puede en muchas ocasiones olvidar. Y si para perdonar tengo que olvidar y no logro olvidar, entonces ¿cómo hago para perdonar? ¿Cómo puedo perdonar si no puedo olvidar? Pastor, me pongo 40 días de oración, 40 días de ayuno para que el Señor me haga borrar. Eso no se va a borrar. Y no porque Dios no lo pueda hacer. Dios puede, si quiere, blanquear tu mente y dejarte desde cero, porque Él tiene poder de hacer lo que desee. Pero escúcheme una cosa. Hoy le voy a decir cuál es la fórmula para obtener un verdadero perdón. Y la clave no es olvidar. Porque aunque yo sea predicador, hubo gente que en el camino me hizo daño de toda mi vida. Y todavía me acuerdo de eso. Todavía me recuerdo de esos momentos. Y a veces digo, no me quiero acordar, pero ahí están. Entonces a veces uno llega a la conclusión y dice, no sirvo para ser cristiano porque no puedo perdonar. Lo que pasa es que estamos haciendo las cosas mal. Pastor, entonces, ¿cómo se hacen las cosas bien? Diga conmigo, gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 20 y versículo 21. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mira lo que la Biblia nos enseña, y esto es acerca de esas cosas que no se pueden olvidar, nuestros enemigos. La Biblia dice, si tu enemigo tiene sed, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y qué es lo que tú no has hecho? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que cuando tenemos un enemigo hacemos todo al revés. En vez de estar cerca a nuestro enemigo, hacemos lo contrario, a kilómetros. Pastor, si él está en China y yo estoy en Perú, soy feliz. Si él vive en una cuadra y yo tengo que pasar por ahí, así me toque andar 10 cuadras más lazando para no verle la cara. Mira lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, si tu enemigo tiene ¿qué? Sed, hambre, dale de comer, dale de beber, dice la Biblia. Ahora, yo no puedo borrar, ojo a esto, yo no puedo borrar de mi mente una ofensa. No la puedo olvidar. Pero sí puedo cambiar ese recuerdo. Preste atención para que no se pierda. No puedo borrar la ofensa, porque la recuerdo. Han pasado los años y sigue latente esa ofensa en mi vida. Y como no la puedo borrar, la puedo cambiar por otro nuevo recuerdo. Ahora, ¿cómo es que la Biblia me dice que haga esto? La Biblia me dice, si tu enemigo tiene sed, entonces yo, que lo considero mi enemigo, tengo que hacer ¿qué? Darle
de beber, porque cuando yo le doy de beber, la Biblia dice, ascuas acumulará sobre su cabeza. Una traducción más popular dice, dale a tu enemigo de beber para que le arda la cara de vergüenza. ¿Qué es eso, pastor? Eso quiere decir que el enemigo lo que espera de uno es una ofensa, no un favor. ¿Está comprendiendo? El enemigo espera que uno lo ofenda, que uno lo maltrate, que uno le diga malas palabras. Nunca que tú le vas a ayudar en una necesidad. Un verdadero hombre de Dios mira la necesidad del enemigo. Y en vez de gozarse, porque hacen todo lo contrario. No, fulano está en el hospital casi muriéndose. Y el enemigo está diciendo, jaja, las está pagando todas. En vez de decir, esta es mi oportunidad para borrar el anterior recuerdo. Porque quizás en el hospital ni su propia familia lo está visitando. Y ahí se va a aparecer su enemigo número uno. ¿Necesitas alguna cosa? ¿Quieres algo? El que está en la cama dice, mínimo me va a dar veneno o alguna cosa. Pero sabe una cosa, tú le favoreces, tú haces algo por él. Y él dice, pero ¿acaso no es mi enemigo? ¿Acaso yo y él no nos entendemos? ¿Por qué lo está haciendo? La Biblia dice que esto hará que las cosas cambien. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Sabe? Hace algunos años atrás yo manejaba un pensamiento extremadamente religioso, y le voy a decir por qué. Para mí, las personas que contrariaban la doctrina de alguna manera, yo decía, todos son del diablo. Ese era yo hace años atrás. Si alguien se iba de la iglesia, yo decía, directo para el infierno fue. Y si iba para otra iglesia, yo decía, ya se perdió. Ese era el pensamiento religioso que yo tenía hace años atrás. Y yo recuerdo que en una provincia allá en mi país fui enviado a aperturar una iglesia. Y yo llegué con esa fe, me fui, pedí permisos para que me dejaran hacer una campaña en la plaza pública. Yo llamé a la capital, a mi primera sede, y le dije, mire, voy a hacer una campaña acá, un movimiento evangelístico, iba a venir mucha gente y necesito para el alquiler del lugar, necesito para el sonido, necesito para todo. La respuesta de la persona en aquella época fue, varón, mira cómo la haces, porque en este momento no te podemos ayudar. Ya tenía el lugar separado, cuñas por la radio se estaban pasando, o sea, todo estaba avanzando y yo no tenía el resto de cosas. No tenía sonido, no tenía silla, mucho menos gente porque se estaba recién aperturando. No tenía nada prácticamente. Y una hermana de nuestro ministerio que había llegado a ese lugar, pero como no había iglesia de nuestra denominación, congregaba en otra parte. Y cuando llegó Dios es Amor, ella apareció ahí y dice, ay, mire, mi nombre es fulana de tal, yo soy miembro obrera de este ministerio. Cuando ella me dijo eso, yo me alegré porque es una provincia muy alejada. Y dijo, mire, pastor, pero es que cuando yo llegué aquí hace tantos años, estoy congregando en otra parte, pero voy a ir allá y voy a venir acá. Y la hermana iba 5 días allá y venía a este ministerio una sola vez. Yo me llené inmediatamente de ira. Yo decía, ese pastor, ¿quién sabe qué le dice para que ella no venga acá? Un día la hermana me mostró una foto del pastor. El pastor tenía su bigote, no me vaya a malinterpretar. Yo dije, ese no es un pastor, ese es un hijo del diablo. Imagínate, por una foto yo determiné que era un hijo del diablo, porque era bastante religioso. Y la hermana viene y me hace una propuesta, pastor, ¿qué le parece a usted para la campaña que yo hable con el pastor de la otra iglesia y le diga que nos preste el sonido? No, yo le dije, no, hermana, cualquier otra cosa menos eso. Pero él es buena gente, él es un buen siervo de Dios. No, así sea quien sea. No, hermana, no y no. Y la campaña ya estaba llegando. Pastor, y llegaba la hermana y me decía, yo hablé con el pastor y él dijo que le prestaba, tranquilo, le prestaba el sonido. No, le decía yo, que también le presta a la gente, que la gente vaya a su campaña. Le digo, tampoco, no quiero nada.
Y se llegó el día de la campaña y yo esperando algún salvavidas de alguna parte, y ese era el que el Señor me había puesto. Y recuerdo tanto que entonces yo le digo a la hermana: hermana, ¿será que la propuesta del pastor está de pie? Porque mañana la campaña y no tengo nada. Ya le voy a decir. ¿Sabe? Al día siguiente yo llegué a la plaza. Había un sonido, y no cualquiera, un buen sonido. Estaba la membresía de esa iglesia. El pastor estaba ahí. Todos estaban como si vinieran por primera vez a un culto. Y sabe, entendí algo y sentí vergüenza por mí, que a quien yo consideraba mi enemigo hizo que yo pasara mi vergüenza. De verdad, ascuas se acumularon en mi cara cuando yo llegué y vi todo lo que él hizo por mí. Y eso que yo hablaba mal de él. Diga conmigo, gloria al Señor. Y cada vez que yo me lo encontraba en la calle, ya no lo miraba como un enemigo. Sentía como esa vergüenza, y ya no lo miraba como el hombre terrible que yo tenía el concepto, sino lo miraba como una persona que tenía un gran corazón. Dese de cuenta cómo un recuerdo fue capaz de tapar al siguiente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: si tu enemigo tiene sed, súplele su necesidad, porque eso hará que arda su cara de vergüenza. Las cosas pueden cambiar. Levante la mano y diga conmigo, gloria a Dios. Al rey David le pasó algo igual. David tuvo el rey enemigo para clavarle en su cabeza la lanza. David dijo: uy, aquí lo tengo. Y incluso uno de los que estaba al lado suyo dijo: déjeme, yo le pongo la lanza en la cabeza. David dijo: no lo toque. ¿Pero por qué no lo voy a tocar? No lo va a tocar. Él pudo haber hecho lo malo. Y después de esto, el rey David se despierta a Saúl y le dice: Saúl, mire, le hace falta algo que estaba en su cabeza. ¿Dónde está? Mire, acá lo tengo. Sabe, yo pude haberlo matado, Saúl, pero no quiero y no deseo hacerlo. Y la Biblia dice que Saúl en ese momento sintió vergüenza de que él estaba persiguiendo, queriendo matar a David, y David tuvo la oportunidad y no lo hizo. La Biblia, amados hermanos, nos da un consejo. Escúcheme bien. La Biblia nos da un consejo. No podemos olvidar, pero sí podemos cambiar por un nuevo pensamiento. ¿Cuál es el nuevo pensamiento? Haciendo el bien al enemigo, y el enemigo entenderá que nuestra percepción es diferente en el Señor Jesús. ¡A su nombre! ¿Quién está entendiendo? Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Cómo se debe perdonar? La Biblia dice: vence el mal. ¿Con qué cosa? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Combatimos mal contra mal. Cuando la Biblia dice: combatan el mal con el bien. Si tu enemigo te pide que vayas con él una milla, dice el Señor Jesús, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Le dice: ¿sabes una cosa, señor enemigo? Ya caminamos una milla, ¿por qué no vamos 2 mejor? ¿Saben? Me está empezando a gustar esto de cargar este peso por una milla. Acompáñame por 2, porque hasta me gustó tu compañía. Diga conmigo, gloria al Señor. La Biblia dice: si te quiere quitar la capa, agarra la capa y dígale: ¿sabes una cosa? Si querés la capa, te la regalo. Es más, veo que está haciendo frío, te regalo la capa y te regalo la túnica también, dice la Biblia. De esta forma harás, escúchame bien, de esta forma harás que pueda cambiar ese rencor que había en el corazón. Amén. Que el Espíritu de Dios hable mejor a tu vida.